Dios les bendiga nuevamente, amados hermanos. Vamos este día a entrar a un nuevo tema. Bendito sea el nombre del Señor. Basado siempre, hermanos, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor, en el versículo 19. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer esta palabra para predicar el tema: manteniendo nuestra firmeza en el Señor. Así es el tema de hoy: manteniendo nuestra firmeza en el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:19, a la letra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Padre que está en los cielos, damos gracias, Señor, en esta hora por esta bella oportunidad que nos concede una vez más para hablar de su palabra, acercarnos al corazón de los hermanos, de los amigos, Señor, que tienen interés por aprender de la Escritura, por escuchar la palabra del Señor, por escuchar la verdad de Dios. Esperamos que usted nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo de Dios que revela, que nos administra la palabra de Dios, la que nos discierne por el Espíritu las cosas. Esperamos, Dios eterno, que esta palabra también sea para ellos de gran bendición, que llegue hasta sus corazones, llevándoles, Señor, todos esos beneficios que trae la palabra del Señor, la utilidad, Dios mío, la enseñanza, la exhortación, Padre, el redarguir, Padre Santo, todo aquello que, Dios mío, está escrito de la palabra del Señor. Así que pedimos que nos bendiga grandemente a todos con esta palabra, que nos enseñe, Señor, a través de ella, cómo es que nosotros debemos mantenernos firmes, Señor. Bendito sea su nombre en este camino. Pedimos la dirección de su Santo Espíritu en lo que vamos a hacer, Padre Santo, y que usted pueda recoger frutos de esta palabra, no solo de mi vida, sino de aquellos que también le prestan sus oídos y su corazón a usted para atesorar su voz. Bendecimos su nombre, Padre, en esta hora. Muchas gracias. Ponemos todo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, manteniendo nuestra firmeza en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué habla acerca de la firmeza? Porque en la pasada lección aprendimos acerca de cómo debemos evitar, bendito sea el nombre del Señor, a aquellas personas que hablan vanas y profanas palabrerías. Aquellos que se encargan de distorsionar la verdad del Evangelio, aquellos que tienen intenciones, como dice la Escritura, de conducirse, de desviarse, de apartarse, bendito sea el nombre del Señor, y de trastornar la fe de mucha gente. En vista de que existe también ese tipo de personas, ahora Pablo hace una fuerte advertencia. Bendito sea el nombre del Señor a la iglesia, Señor, y una afirmación al pastor Timoteo. Le dice que el fundamento de Dios es firme, es estable, como decía los versículos que habíamos leído en la vez anterior, ¿verdad? A través del profeta Isaías 28:16, ¿verdad? Que Dios, Jehová el Señor dice así: yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, dice, de cimiento estable. Esa palabra estable quiere decir que es fijo, que es permanente, que no se mueve. Y ahora nosotros vemos como una hincapié, como un recalco de nuevo del apóstol Pablo cuando le dice al pastor Timoteo: pero el fundamento de Dios está firme. Es decir, las doctrinas son estables, son firmes, porque están fundadas en el fundamento que es firme, que es en Cristo. Y le dice: teniendo este sello, bendito sea el nombre del Señor. Y le dice: conoce, esta es la garantía, que el Señor conoce a los que son suyos, y el que está
conocido de parte de Dios, debe estar apartado de iniquidad porque está invocando el nombre de Cristo. Y de eso vamos a hablar en esta enseñanza, que va a ser un poquito más breve que la anterior, hermanos, porque una de las cosas es que tenemos que saber primero nosotros, es que un sello, porque la palabra del Señor así lo dice. Si el fundamento es estable, que es Cristo, y ahora dice que la doctrina también, el fundamento es firme, está firme, bendito sea el nombre del Señor, dice el versículo que tiene este sello, tiene esta aprobación. ¿Por qué? Porque un sello, le vamos a explicar primero qué es un sello. Es un instrumento pequeño, es como una cosa de poner es utilizado en las cosas legales, en toda institución legal del gobierno, pero consistía, ¿verdad?, en un mango, o sea, un pedazo de madera, y una plancha, le llaman al cuadrito, ¿verdad?, que lleva grabados en relieve los signos y las figuras que, dice, al mojarlos con la tinta, la plancha sirve para estampar dichos signos o figuras de un documento en un papel. Es también conocido el sello como una marca, como una señal, como un carácter, una impresión que tiene una peculiaridad, tiene su propio sello, su propia particularidad. En este caso tiene el sello de Dios, tiene hermanos, la señal, ¿verdad? Es para identificar algo. Y le voy a hacer un ejemplo un poco, ¿verdad?, es fuerte, pero es real. Toda la gente que es del campo y que es ganadera, yo recuerdo esto que lo miraba en mi tierra, las personas que eran dueños de ganados vacunos, de animales como vacas y todo eso, ellos sellaban, ponían un sello, una identidad, con una herradura a sus animales, para que si estos animales se perdían, o si estos animales eran robados, o si estos animales se iban a un barranco o morían en alguna situación mala, pudieran identificar al dueño del animal por la marca que tenían aquellos animales. Eso era una marca con una herradura, le llamaban en aquellos años, ¿verdad? Me imagino que sigue siendo así, pero pues hoy vivimos en ciudades más modernas y civilizadas. Ahora la leche se produce, no sé cómo, pero la transmiten por todos, la distribuyen por todo el mundo y nunca vemos dónde están los ganados. Pero lo que central es que el sello es una patente, es una señal, como dice el concepto, una marca que identifica el carácter y la peculiaridad de la persona que quiere, ¿verdad?, sellar. En este caso creo yo que el Señor sabe identificar a su iglesia, a los creyentes, y eso es lo que confirma este mensaje, que todo aquel que está caminando en la doctrina del Señor, todo aquel que está alimentándose de la verdad, todo aquel que ya está en Cristo y mantiene su firmeza, a eso se refiere esta enseñanza. Pablo le dice a Timoteo que el Señor es el que no se mueve porque el fundamento es firme, y le dice que hay un sello que identifica quiénes están firmes en ese fundamento. Y lo que dice es que, número uno, no es que nosotros nos conocemos entre nosotros, sino que el Señor es quien nos conoce. Dice ese sello: conoce el Señor a los que son suyos, a los que le pertenecen a Él, a los que se identifican con Él, a los que le han creído, a los que le aman, a los que le sirven, a los que se entregan a Él. Dice ese sello, dice: conoce el Señor a los que son suyos, dice el versículo. Conoce el Señor a los que son suyos. Y vamos a hablar de ese punto. ¿Por qué, hermanos, somos conocidos por el Señor? Ya ven que no vemos a un Dios visible,
pero tenemos a un Dios que es poderoso, eterno, sublime. Él es un Dios invisible a nuestra vista natural, pero es un Dios real. Y la Biblia da tantas evidencias acerca de que Él está contemplando la tierra, que Él mira al hombre todos los días, que es un Dios que vela por la humanidad. Y dice que Él mira a los justos y a los injustos, a los buenos y a los malos. De manera que cuando la Biblia dice que el Señor conoce a los que son suyos, quiere decir que el Señor tiene toda la información de nosotros, tiene todo el conocimiento de quiénes somos, la profundidad. Como dice, es probable que nadie nos conozca en la tierra como nos conoce el Señor. Es probable que nosotros aún no conozcamos, a veces nos jactamos o nos gloriamos, a veces de decir, yo conozco quién tú eres, yo conozco yo te conozco, decimos a veces, ¿va? Cuando tenemos confianza, hermanos, con lo que es especialmente en el ramo familiar, podemos decir, yo sé quién es ella o yo sé quién es él, lo conozco. Pero ese conocimiento de Dios acerca de nosotros es más allá, es más profundo, porque Dios no conoce solamente mi rostro y mi vida, conoce lo interno, lo de mi corazón. Él conoce lo que pienso, Él conoce lo que siento, Él conoce mi vida en su totalidad, porque a eso se refiere. El conocimiento de Dios es completo. No es a medias, no es pequeño, sino que Él conoce realmente. Él tiene toda la información de nosotros, más allá de lo que yo me conozco, más allá de lo que yo sé, mucho más allá de lo que otro sabe de mí. Dios tiene conocimiento profundo, hermanos, y lo tiene por la experiencia. Primero que Él nos crea, Él nos da la vida, Él nos sostiene. La Biblia dice, por Él somos, por Él nos movemos. Y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces el conocimiento de Dios es directo. A Él no es que le informan quién soy yo, es que Él ya sabe quién soy yo. A Él no es que le cuentan quién es usted, Él ya sabe quién es usted. No importa si es justo o es injusto, si es bueno o es malo, somos conocidos. Pero en el caso del Señor, los que estamos en el Evangelio, los que profesamos seguir a Cristo, los que profesamos decir que estamos en el camino de la fe, que seguimos sus enseñanzas, que amamos su doctrina, dice el Señor, el fundamento de Dios está estable, está firme, la verdad ya está escrita. No hay otro evangelio, solo es uno, el de Cristo. Él es el fundamento. Entonces dice él ahora, teniendo este sello, número uno, que el Señor conoce a los que son suyos. Aquí no se trata de decir que yo soy o que usted es, se trata de quién es delante de Dios, el que es conocido por el Señor. Así es que en este conocimiento, no solamente Dios tiene todo el conocimiento, no solamente tiene toda la información, no solamente es una información que es directa, que Él nos mira, sino que también, hermanos, Él entiende, Él sabe lo que somos, Él comprende lo que somos, Él percibe, en otras palabras dice el concepto, Él se da cuenta. Y para eso hay una cantidad de citas bíblicas, pero el Salmo 139 habla acerca de cómo el hombre podrá esconderse de Dios. No puede el hombre, porque nosotros tenemos, hermanos, en la tierra no se nos ha dado el privilegio de verlo a Él todavía, pero Él a nosotros nos ve tal cual somos. Él desde arriba dice que contempla la tierra y nos mira a todos, pero Él sabe que en medio de esta humanidad sabe a dónde están los justos y a dónde están los injustos. Por ejemplo, cuando Él iba a destruir la tierra con el diluvio, la Biblia dice que Él vio al justo, Él vio a Noé, lo vio justo y lo vio temeroso de Dios. Por eso se le acercó a Él. Cuando Sodoma y Gomorra estaba tan corrompida, pero tan corrompida, la Biblia habla acerca del justo Lot. Dice que Lot era justo, que afligía su alma todos los días delante de Dios. Dice que a Lot le molestaba lo que miraba y Dios lo vio. Él sabía que todos los habitantes de Sodoma y Gomorra estaban desenfrenados en sus pecados, pero había uno que era justo, y por ese justo envió ángeles para
hacer que esa vida fuera escapada del juicio que Dios le determinó a Sodoma y a Gomorra. Cuando yo estudio estas cosas, no tiene idea de lo que mi corazón se alienta, porque no tenemos, hermanos, que convencer a nadie de quiénes somos. A quien tenemos que convencer es a Dios, porque Él conoce quiénes somos ya de antemano. Y por eso tenemos que nosotros ser sinceros, honestos, sensibles, hermano, porque todo lo que somos está siendo mirado desde arriba. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en este conocimiento del Señor, no solo nos conoce, no solo nos entiende, no solamente se da cuenta, sino que el Salmo 1:6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, conoce a dónde se inclina el corazón, las decisiones que tomamos, porque en este versículo el camino se trata de lo que somos, de lo que hacemos, de las cosas que decidimos. Usted sabe, alguien dice: no, bueno, yo voy a seguir al Señor. Ese es su camino. Usted determinó seguir al Señor. El Señor ya sabe si esa decisión viene brotada de la verdad, de la sinceridad, de lo profundo del corazón. Por eso es que el Salmo 1:6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos. Así que nuestro caminar lo conoce Dios. Andamos nosotros en luz, andamos en tiniebla, andamos en la verdad, andamos en la mentira, elegimos el bien o elegimos el mal. Créame que si somos justos, Dios nos conoce cuáles las cosas que nosotros hacemos. Eso lo dice el Salmo 1:6. El Salmo 37:18 dice que Jehová conoce los días de los perfectos. Este versículo es tan poderoso, porque el Salmo 37:18 dice: conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Escúcheme, si hay alguien que sabe los días que vamos a vivir, ese es Dios. Yo no le puedo decir, y no tenemos que vivir bajo temores, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a morir? ¿Cuándo va a acontecer? Tenemos que vivir, hermanos, tranquilos, aferrados al conocimiento y la voluntad de Dios. Dice ese versículo que Jehová conoce los días de los perfectos. El Señor sabe cuántos días, cuántos años, cuántos meses, cuánto nos prestará de vida. Cuando yo entendí esta verdad, hermanos, me gocé al saberla. Yo recuerdo que, esto es un paréntesis para agregar a este punto, cuando mi padre, hermanos, estaba padeciendo enfermedades, mi padre vivió enfermo un promedio de 10 años antes de partir a la presencia de Dios. Esos 10 años fueron bastante, fuertes en la vida de él, pero especialmente los últimos 5 años, muy graves de sus enfermedades. Yo recuerdo que yo, hermanos, vivía en una zozobra, una tensión. Yo decía: ya va a sonar el teléfono, me van a avisar cuando él parte, y no quería que llegara ese momento. Y recuerdo que me llegué a sentir hasta como enferma porque no podía dormir bien, me preocupaban esas cosas. Y un día orando le dije: Señor, no me siento bien, no me siento cómoda, le dije, teniendo esta preocupación dentro de mí. Yo necesito que tú me quites esto que siento, que me ayudes a entender cuál es tu voluntad. Yo no quiero que mi padre muera, pero un día tiene que partir. ¿Cuándo va a suceder? Quítame esta zozobra, le decía yo al Señor. Y recuerdo, hermanos, que el Señor me ministró por medio de sueños las cosas. Puedo decir que no lo entendí en el momento que el Señor me lo mostró, pero lentamente fui entendiendo, ¿verdad?, el plan de Dios para la vida de mi padre. Y en los sueños me mostraba el Señor, ¿verdad?, que Él estaba extendiendo la vida con un propósito. Y quitó aquello de mí. A partir de ahí, hermano, no le quiero contar todo el testimonio porque es extenso, pero a partir de ahí mi oración era: Señor, por favor, si mi padre está listo, ¿verdad? Yo le decía: llévatelo, porque pues mirábamos mucha pena en él, mucho sufrimiento. Pero yo le decía: si está listo para que tú te lo lleves, llévatelo. Si no está listo, no te lo lleves.
Y luego le hablaba acerca de mí, le digo, fortalece mi vida, fortalece a mi papá en su sufrimiento, en lo que le está pasando, fortalécelo, ayúdalo, socórrelo. Y así pasó. Después de ese sueño, mi padre duró 2 años más y luego partió a la presencia de Dios. Pero en ese tiempo de esos 2 años, el Señor me inquietó a estudiar acerca de la vida y de la muerte. Y en ese tiempo yo entendí, bendito sea el nombre del Señor, este versículo en donde dice que los días el Señor los conoce. El poder que tiene Dios, el dominio que tiene Dios acerca de la vida y de la muerte. Él conoce los días. Cada vez que una persona muere, ese día está establecido en el cielo. Ese fue el que determinó Dios para llevarse a esa persona. Nosotros, los seres humanos aquí en la tierra, somos los que no queremos morirnos y no queremos que nadie de los que amamos se vaya o parta a la presencia de Dios. Pero está establecido que así va a suceder. Y lo único que el Señor habla en su palabra es que nuestros días están contados en su mano. O sea, ¿quién es el que sabe? ¿Quién es el que conoce cuántos años vamos a vivir? ¿Cuántos días vamos a estar? Él es el Señor. Él es el que tiene el dominio. Y quizás en este punto quiero mandarle un mensaje a usted que quizás ha perdido a alguien, que alguien ha fallecido. Para consuelo suyo se lo digo, cuando una persona parte de esta tierra es plena voluntad de Dios. El Señor es el que permite, porque el que tiene dominio sobre la vida y la muerte es Dios. Entonces, cuando una persona parte de esta tierra, ese es el día que Dios le señala para llevárselo. Se lo digo porque esa fue la administración que Dios me dio para que yo pudiera entender la muerte de mi papá y yo tuviera muchísima paz, pudiera tener mucha paz. Desde ahí, hermanos, me mentalizo aún para mi vida. Por ejemplo, mis días, no lo voy a tomar a nadie. Mis días están contados, es en la mano del Señor. Él sabe cuántos años voy a vivir, hasta qué día, qué mes, qué año. Todo eso está en la agenda de Dios. Hay un día establecido para todos. Y no lo sabemos, bendito sea el nombre del Señor. Así que tenemos que vivir calmados, tranquilos y en paz. Este versículo dice, conoce Jehová los días de los perfectos. Así que cuando usted ve que pasamos tribulaciones o situaciones y todavía no nos hemos ido, es porque es la voluntad de Dios que todavía no nos vayamos. Pero el día que toque también tenemos que aceptar que esa fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice ese versículo en el 37:28, porque Jehová ama la rectitud. Por eso es que dice que Él conoce los días de los perfectos. Hablando, hermanos, no de una perfección humana, sino de la perfección, hermanos, de elección, o sea, el camino que elegimos, ¿verdad? Porque Jehová ama la rectitud, dice el verso 28, y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, dice esta escritura, mas la de la descendencia de los impíos será destruida. Son cosas, hermanos, que necesitamos prestar el sentido, la razón y la voluntad para meditación, dar gracias por la vida que nos presta y tener conocimiento de que este Dios de nosotros nos conoce tanto, porque estamos explicando el punto de que conoce el Señor a los que son suyos, conoce el Señor a los que son suyos, conoce los caminos de nosotros, conoce nuestro día, dice ese versículo. Bendito sea el nombre del Señor. Otro de los versículos que garantiza la palabra de Dios que el Señor nos conoce es lo que Jesús dijo en Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dice, y las mías me conocen. El Señor hace una simbología de la iglesia acerca de un rebaño que es cuidado por un pastor. Espiritualmente, el rebaño es la iglesia y el pastor es Jesucristo, simbólicamente, espiritualmente hablando. Ahora, es más, así es comparado también la iglesia del Señor aquí en la tierra. En lo físico es como una grey, una viña que es puesta al cuidado de un pastor. Entonces, cuando el versículo dice, Jesús dice, yo soy el buen pastor.
el que va a cuidar la vida. Y dice, y conozco a mis ovejas. Una de las cualidades de los pastores es esa. Y le estoy hablando de los pastores seculares, los que trabajan como pastores de ovejas. Es que ellos van con el rebaño hasta la montaña y cuidan de ese rebaño. Y empiezan como tienen suficiente tiempo, empiezan a ver las cualidades particulares de las ovejas. Esta es la que llora más, la que salta más, la que se pierde más. Bueno, tantas cosas, detalles que pasan en la realidad que el Señor, entonces cuando viene la oveja viene a tener tanta convivencia con el pastor y el pastor con su rebaño de oveja, que a la voz del pastor estas ovejas oyen. Entonces Jesús hace una simbología. Yo soy el buen pastor, y él dice, y conozco a mis ovejas. Quiere decir que delante de Dios no hay equivocaciones. El Señor sabe quién es su oveja, quién está teniendo, hermano, y esa es una simbología también, porque la oveja se conoce por cualidades como obediencia, por mansa, por una oveja pacífica. O sea que las simbologías tienen que ver con lo físico, pero con el entendimiento del carácter de estas simbologías que toma la palabra del Señor. Son animales, pero el Señor no es que nos compara con los animales, sino con el carácter de ellos. Y en este caso el Señor no le engañamos. Él sabe si somos ovejas o no somos ovejas, si somos mansos, si somos pacientes, si somos obedientes. Pero dice él, las que son mías me escuchan y me oyen y me siguen, me conocen y me siguen. Pero en el caso de él con nosotros, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Es difícil que un pastor en los tiempos de Jesús estaba en la montaña y se robaba a otra oveja. Eso era un delito. Y si una oveja que no era del redil aparecía en el rebaño que él dirigía, un pastor, esa oveja tenía que ser llevada hasta el dueño. Hablando, hermanos, acerca de la propiedad del conocimiento, porque esta enseñanza tiene que ver con que el Señor conoce a los que son suyos. Usted que está ahí en la vida y dice, no, pues nadie sabe mi vida, mi vida de oración, mi vida de entrega, mi vida de devoción. Tranquilo, en realidad Dios nos conoce. Jesús, el buen pastor, sabe qué clase de oveja es usted, qué clase de oveja soy yo. Así que eso debe darnos a nosotros, hermanos, ánimo. Bendito sea el nombre del Señor. En el mismo Juan capítulo 10 verso 27 al 30 afirma estas palabras Cristo cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, dice Jesús, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hay, hermanos, una simbología tan preciosa en esto, hermanos, acerca no solo de la pertenencia, hermano, no solamente de la garantía, el sello, porque un sello era garantía, una cosa que afirmaba propiedad, como dice el concepto, era una señal, es una marca, es como dice el concepto, es el carácter de la persona, que el Señor lo conoce. Ese carácter de nosotros, de creyentes, es conocido de parte de Dios. Le voy a poner un par de ilustraciones al respecto. Por ejemplo, cuando usted va al aeropuerto, hay una máquina que escanea todo su equipaje y todo su cuerpo también. Esas máquinas son conocidas y son puestas para asegurarse de que la persona pase libre de cosas malas, o sea, que no lleve, ni armas, ni drogas, ni nada de eso.
Y el que va tranquilo, el que lleva su vida tranquila, pasa y sabe que no le van a encontrar nada. Pero el que lleva algo malo, por ejemplo, los traficantes o los que, ¿verdad? Yo no sé, hermano, usted lo voy a dejar, voy a apelar a su conocimiento. Si lleva algo malo en su cuerpo, ahí le va a reflejar lo que tiene. Más que esa máquina, pero muchísimo más que eso. Es la condición del hombre delante de Dios. La Biblia dice que delante de Él estamos desnudos. O sea que Dios puede ver todo, y no habla de una desnudez física, sino de una desnudez espiritual. No podemos nosotros decirle, Señor, yo soy, cuando Él ya sabe quiénes somos. No le decimos, Señor, aquí te traigo, porque Él de antes ya sabe lo que le traemos. No le podemos decir absolutamente nada que Él no conozca, vaya, porque todo lo conoce. Y acerca de su simbología, yo soy el pastor, ustedes mis ovejas, yo las llamo y ustedes me oyen, yo las llamo y ustedes me siguen, tiene que ver con el carácter, con la conducta de cómo somos obedientes en el camino del Señor, qué tan mansos somos, qué tan obedientes, qué tan apacibles somos a Dios, a sus mandamientos, a su palabra y a su Hijo Jesucristo. Así es que son cosas que debemos apreciar, hermanos, y entender que no estamos desapercibidos a los ojos de Dios, que Él está mirándonos. Juan 13:18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido. Ese versículo es tremendo. Es tremendísimo. Hay un versículo de la palabra de Dios que dice, muchos son los llamados, pocos los que Dios elige. En este versículo de Juan 13:18 dice Jesús, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que coma pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esto es referente cuando Él estaba exponiendo los últimos momentos en aquellos momentos antes de llegar a la muerte. Estaba Él dándole la oportunidad a los que estaban obrando mal en su corazón, en este caso Judas. El Señor sabía que Judas estaba el que iba a ser usado por Satanás, pero el Señor le dio varias oportunidades para que Judas rectificara su actitud, su accionar, su vida, su caminar. Pero Judas no entendió el mensaje de Jesús y terminó, ¿verdad?, siendo un instrumento de Satanás. Pero como Él dice, ¿verdad?, en esta palabra le dice, no le hablo a todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. O sea que ya tenía conocimiento de lo que era el corazón de cada discípulo, de cada apóstol, y sabía lo que iba a suceder. Jesús ya lo sabía. Mas para que se cumpla la escritura, dice, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. O sea, es como para darle más dirección a lo que Él ya sabía, vaya, lo que iba a acontecer. Esto es acerca del conocimiento de Dios. Está, hermanos, discernido y escrito de que el Señor ya sabía que Judas lo iba a entregar, ya estaba seguro que Pedro lo iba a negar, ya sabía que los discípulos se iban a dispersar. Él se los había dicho en el monte. Le dice, velad y orad para que no entren en tentaciones. Velad y orad para que, ¿verdad?, no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne de ustedes no va a poder. Y eso era lo que ocurrió en el monte. Mientras Él los invita a orar, ellos se dormían porque dominaba la carne. O sea que no hay nada de lo que hacemos o hagamos que no esté en el conocimiento de este Dios. Y eso debe a nosotros, por un lado, alentarnos, pero por el otro lado debe, hermanos, redarguirnos para que cada vez que queramos hacer algo malo, acudamos a Él, ya sea para pedir ayuda o ya sea para pedir perdón. Porque no podemos estar, hermanos, con una vida de creyentes bajo suposiciones, creyendo nosotros que estamos bien cuando el Señor lo que está mirando es otra cosa, o nosotros confiados de que todo está bien cuando realmente el Señor ve la gran necesidad que tenemos. En ese conocimiento de Dios también nosotros tenemos que estar alertas de que, o sabidos, mejor dicho, que este Dios nos conoce
a plenitud. Primera de Corintios, bendito sea el nombre del Señor. Pablo dice en Primera de Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, se dirige a ellos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esta es una mención que hace Pablo acerca de cómo somos llamados en el Señor. Llamados, dice que somos primero santificados, somos llamados santos, ¿verdad? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todos los creyentes de las doctrinas del Señor somos llamados de esta manera. Pablo se lo dice a esta iglesia. Y tenemos que tener cuidado, bendito Dios, de lo falso que queremos, de lo que queremos o lo que se presente o queremos aparentar. Porque en medio del pueblo fiel va a haber gente infiel, va a haber gente firme y va a haber gente inconstante. Va a haber gente, como lo decía en la enseñanza anterior, que van a ser engañados, arrastrados por falsas enseñanzas de la Escritura, por personas que son blasfemas o apóstatas de la Escritura, de las doctrinas de Cristo. Entonces, y estas personas en aquel día, dice el Señor en Mateo 7:23, se van a presentar delante de Dios y le van a decir: Señor, en tu nombre hice tal cosa, en tu nombre que prediqué, en tu nombre hice este milagro, en tu nombre prediqué, en tu nombre, bueno, lo que sea. Si lo que yo soy en la tierra no es verdad, dice que en aquel día yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que este término, conoce el Señor a los que son suyos, el Señor conoce la verdad en nosotros. O sea, si yo hago algo bueno, apegado a su palabra, apegado a su verdad, el Señor conoce más allá de mi rostro, más allá de quién soy, conoce mi corazón, conoce mi intención, conoce todo de mí. Entonces, en aquel día yo no le voy a decir: Señor, en tu nombre prediqué. Por eso es que los predicadores tenemos que asegurarnos del llamamiento. El llamamiento tenemos que tenerlo, por lo menos, hermanos, seguro. Yo predico porque siento el llamado de Dios. Es más, Dios me llamó. A mí me llamó, hermanos. Bueno, yo he sido una persona enamorada de las Escrituras desde mi niñez y nunca entendí por qué, pero así sucedió. Pero llamamiento, hermanos, fue a través de un sueño, una revelación de Dios cuando yo tenía 16 años. Y no lo entendí en ese momento, lo vine a entender con los años, pero puedo decir que por eso, hermano, predico con libertad, porque sé que el llamamiento es de parte de Dios. Así que, y aparte de eso, el Señor me ha dado otros regalos a través, hermanos, de ministraciones, de pastores y de hermanos que tienen ese tipo de dones. Y la confirmación está, hermanos, en el testimonio, no en mis labios, sino en el testimonio de la gente que me conoce. Bendito sea el nombre del Señor. Si yo digo aquí que serví al Señor de niña, hay gente que dice: sí, es verdad, yo recuerdo haberla oído cantar cuando yo era joven. Todos los pastores que he tenido, los hermanos que me conocen, a ellos son los que conocen mi manera de vivencia en el Señor. Entonces, tal vez no puedo comprobarle al mundo entero, ¿verdad?, quién soy, pero sobre todas las cosas hay un Dios encima de mí que sabe quién soy. Entonces, basado en eso, es que nosotros tenemos que cuidar hasta lo que hacemos y lo que decimos. El discernimiento de la Escritura es un regalo de Dios, y el Señor se lo da primero a quien se lo pide. La sabiduría es algo que Dios la da a quien se la pida. Y yo se la he pedido a Dios por años y por años. Y aparte, el Señor manda en su palabra
a que nosotros seamos diligentes. La diligencia tiene que ver con el trabajo, el empeño, la entrega, la dedicación que nosotros le ponemos a los asuntos que queremos, que anhelamos. Hay gente que anhela trabajar, entonces le dice: Señor, dame fuerza para trabajar, y Dios le provee la fuerza, porque eso es lo que quiere. Otro le dice: Señor, dame un carro, y el Señor sabe si le conviene y se lo permite. Hay otros que estamos en la categoría de las cosas espirituales. Yo anhelo estas cosas, deseo saber más, deseo entender más, y por eso oro para pedir a Dios que me dé esa sabiduría, para que así lo que haga yo tenga un poquito de esa confianza, esa garantía de que hago las cosas bajo el discernimiento de las cosas del Señor. Y esa es la invitación, ¿verdad? Que hagamos lo que es verdadero, lo que es honesto, porque el Señor nos conoce al final del día. No vayamos a terminar, como dice Mateo 7:23, en aquel día y el Señor diga: no sé quién tú eres, nunca te conocí. Porque a los que son de Él, dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, aquellos que no están en la verdad, aquellos que están en doctrinas erradas, aquellos que están, hermanos, en blasfemias, en engaños, en mentiras, en lo que no es la palabra de Dios, tienen problemas delante de Dios. Tal vez no ahorita aquí en la tierra, pero lo tendrán un día delante de Dios, porque no hay nada de nosotros que el Señor no conozca. No hay nada que Él no conozca. Entonces, el ejemplo mayor, y con esto voy a terminar esta enseñanza, porque dice: conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, si yo confirmo que soy cristiana, tengo que apartarme de todo lo que no debo hacer, de lo que me pone en la fila que desagrada a Dios, o de lo que me pone en la posición que no debo estar. Porque estamos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. No podemos seguir las corrientes de este mundo. Y una de las pruebas, aparte de todos estos versículos que le he dado, que Él conoce el camino de los justos, los días de los perfectos, que Él conoce, hermanos, a los que en Él confían. Dice el Nahum 1:7: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. O sea, hasta en los días que estamos pasando prueba, Él sabe si yo confío en Él o no estoy confiando en Él. ¿A quién corro en ese momento? Hasta eso conoce el Señor. Conoce mi caminar, mi proceder. En el rebaño de Dios Él sabe si soy oveja, que escucha su voz y que lo estoy siguiendo. Espiritualmente hablando, Él conoce todo de nosotros. Por eso es que este punto es muy importante, porque este es el sello, hermanos, para vivir a lo que yo le he puesto este mensaje. Manteniendo nuestra firmeza en el Señor. O sea, manteniendo lo que somos. ¿Por qué? Porque si yo no mantengo mi firmeza, mi determinación en Cristo, entonces puedo ser candidata para que cualquier viento de doctrina me arrastre, me lleve, me convenza, como dice el versículo, ¿verdad? Me desligue, me desvíe, como dicen los versículos. Me conduzcan, me desvíen, me dañen, me carcoman, como dice la lección pasada, o me trastornen la fe. Entonces, para que eso no me acontezca, yo tengo que mantener firme mi firmeza, manteniendo vuestra firmeza en el Señor. O sea, que nadie nos mueva del fundamento en el que somos puestos. ¿Por qué, hermano? Porque ya le digo, el Señor nos conoce, y ese es el sello de esta verdad. El Señor nos conoce, y tanto nos conoce que a las iglesias, el Señor les escribe en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias. Y Él le dice: yo conozco tu trabajo, yo conozco tus obras. ¿Qué es lo que no conoce Dios? De cada creyente, de cada ministro de Dios, de todo el que profesa lo que profesa, si es ministro, si es pastor, si es evangelista, si es un miembro, a todo el que profesa, que está firme en el Señor lo conoce. Pero dice después en estas iglesias: yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu paciencia, yo conozco lo que puedes soportar, yo conozco, le dice, lo que pruebas, yo conozco, le dice,
En los exámenes que te hago, te encuentro, lo que yo encuentro, lo encuentro real. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice, yo sé que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, le dice. Has sufrido. ¿Usted cree que el Señor no conoce las penas que pasamos? Los sufrimientos tanto físicos como espirituales. El Señor tiene conocimiento de eso. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. En este punto, hermano, es la fidelidad de cada creyente con el Señor. Usted sabe el trabajo que hace en la obra. No espere galardones de nadie, no espere elogio de nadie. Bueno, un trabajador que trabaja fiel a la obra del Señor no espera ni ser galardonado en la tierra, ni elogios de nadie. No trabaje por elogio. No espere que le digan bien hecho, qué lindo, qué bueno, qué maravilloso. ¡Wow! Porque si usted se acostumbra a los elogios, después cuando no lo elogien no va a querer trabajar. Y esto es un problema. Entonces el Señor le dice, yo conozco tu trabajo. Yo sé que has trabajado arduamente, le dijo a la iglesia de Éfeso. ¿Usted cree que todos esos hermanos que son entregados de corazón al Señor, Dios los conoce? Dios los conoce, hombre. ¿Ah? Conoce el día que estamos en la prueba. Él conoce el día que estamos en la tribulación. Yo conozco tu pobreza, le dijo a los hermanos de Esmirna. Ajá. O sea, y le dice, y me refiero yo que era en términos, yo no sé qué estaba viviendo esta obra, si era algo físico o era espiritualmente. Que hay días que uno se siente como que, ay Dios, pero el Señor le dice, pero tú eres rico. Y Él está hablando de la riqueza que poseemos en Cristo. O sea, el Señor conoce todo. A los de Pérgamo le dice, yo sé quién mora en tu corazón, a quién tienes en el trono. Yo sé, le dice, que no has negado mi fe, no has negado mi nombre. ¿Ah? Todas esas cosas son conocidas delante de Dios. Yo conozco, le dijo a Tiatira, tus obras, conozco tu amor, tu fe, vaya, todas esas cosas, tu servicio, tu paciencia. 5 cosas: obras, amor, fe, servicio y paciencia. O sea, ¿usted cree que todo eso que hacemos los creyentes, que a veces nadie lo ve? Nadie lo ve. La fe que usted tiene, la fe, la relación, el amor que usted tiene por Él, por la obra, por la iglesia, por los hermanos. Esas cosas están en el corazón y nadie las puede ver, pero hay uno que sí las ve, porque Él nos conoce. Por eso es que, hermano, alguien que está firme en el Señor tiene que darle gracias a Dios de que Dios hace. Lo que tenemos que asegurarnos es de que lo que esté adentro sea verdadero y sea honesto y sea sincero. Porque en la lupa de Dios Él puede ver más allá de esta camisa. Él puede ver adentro del corazón de todos los creyentes. Entonces aquí no se trata de lo que yo diga que soy, sino de lo que Él diga que yo soy, de lo que Él ve en mí. Porque Él me conoce todo. Yo conozco tu amor, tu fe, tu servicio. Yo conozco tus obras, yo conozco tu paciencia. Y usted sabe que parte de estas cosas son los frutos del Espíritu. Otras son frutos que son demandados como creyentes. Por ejemplo, hermanos, el servir a Dios no es una imposición. El Señor ni en ninguna parte de la Biblia le dice, trabaja en mi obra. No, ni un pastor va a hacer eso. Es lo que usted le nace hacer en la obra de Dios. ¿En qué sirve? Pues es bueno es amable con los hermanos, es una persona que le presta atención al amigo que llega, le da la bienvenida, aunque nadie le diga que lo haga, pero usted es una persona que dice, hoy vino un amigo, y después se queda, voy a orar por esa persona porque yo quiero que se convierta, yo quiero que Dios trate con esa persona. Y nadie sabe que usted tiene ese plan, pero Dios lo ve, conoce la manera en que usted le sirve. Dios ve todas esas cosas. Por eso es que no debemos, y este es un consejo para todos los creyentes, no nos acostumbremos, hermanos, a que hay servicios, hermanos, a los que tenemos que someternos. Sí, claro, hay privilegios que yo no puedo ir a liderar un grupo si no me han puesto. No,
No, porque, o sea, entonces es como sublimar o alterar, hermanos, el orden de las cosas. Pero, por ejemplo, abrazar a un hermano, ser amable con otro, darle amor, animarlo, invitarlo, eso no necesita que nosotros tengamos un cargo. No espere que nadie lo envíe, vaya y hágalo. ¿Por qué? Porque es parte del servicio, es parte del amor, es parte de la obra de Dios en nosotros, para que la podamos hacer. Sonreír amablemente con uno, sonreír sinceramente, porque tenemos que ser de esos cristianos que transmitamos la verdad del Señor, porque ese es el sello de los verdaderos cristianos. En esto van a conocer que son mis discípulos, dijo Jesús, en que os améis los unos a otros, pero que el amor sea verdadero, no el ficticio, no el falso, no el que se simula, no el que te abrazo pero no me caes bien. Ese no, porque eso nos pone en categoría de impíos. Es en el que se demuestra con el corazón de verdad, con hechos de verdad. En este aspecto, hermanos, lo que hacemos, lo que somos, lo que sale, todo eso es conocido delante de Dios. ¿A dónde está eso? En el mensaje que el Señor le da a las iglesias. El Señor sabe cuando yo tengo fuerzas, cuando tengo fuerzas, cuando no tengo, cuando tengo poquita. Eso le dijo a la iglesia de Filadelfia. Sé que tienes poca fuerza, pero no has guardado mi palabra. ¿Usted cree que el Señor no sabe cuánto amamos su palabra? ¿Cuánto atesoramos? ¿Cuánto guardamos? ¿Qué tanto meditamos en ella? Y le dice, no has negado mi nombre. A la otra le dice, yo conozco, le dice a la Odisea, que ni eres frío ni eres caliente, eres tibio. Es la condición. El Señor conoce la condición, y es la condición de todo el mundo, de todos los cristianos. El Señor conoce si estamos, hermanos, fervientes en el Señor, o estamos apáticos, o estamos fríos. El Señor conoce todas esas cosas. Le dice como consejo, ojalá estuvieses en la zona de fervoroso, de caliente, pero le dice, eres tibio. En ese momento la iglesia de la Odisea estaban enfriados, estaban disimulados, descuidados, y le dice que estaban pretenciosos, esta iglesia de la Odisea estaba alucinando, decía, nosotros somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad, le dice, no tengo ninguna cosa, tengo necesidad. Pero el Señor le dice, no sabes que lo que yo estoy viendo de ti en mi conocimiento es que estás desventurado, estás miserable, pobre, ciego, y estás desnudo. Porque hablando de la condición espiritual, o sea, yo creo que solo hay dos personas que la conocen. Una es Dios y la otra somos nosotros mismos. Nosotros conocemos nuestra condición espiritual. Si estamos bien, si estamos mal, si estamos débiles, si estamos a punto de desmayar. ¿Cuál es la verdadera condición? Porque aunque yo diga que estoy caliente, el de arriba sabe si realmente estoy caliente. Pero si estoy fría, Él también lo sabe. Y si estoy tibio, Él también lo sabe. Porque este Dios conoce todo de nosotros. Todo lo conoce el Señor. En este punto, hermanos, cuando la Biblia dice, ¿verdad? En la palabra del Señor, este versículo 19, hermanos, de la segunda de Timoteo capítulo 2, le dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y como consejo dice, si estás firme en el Señor, apártate de iniquidad. O sea, apártate de todas esas obras malas, de todas las cosas malas, de todo lo que es una obra que ofende o que agrede a Dios. No puede un cristiano, hermano, ser un ejemplo, amar y odiar, porque el amor es de Dios, el odio es de una obra de la carne, es una obra de impío. La fe, no puedo decir yo que la tengo súper o grande o lo que sea, si en realidad ni le creo a Dios. Porque lo que yo soy está transparente delante de Dios. Eso es lo que quiere decir. En ese aspecto dice, conoce el Señor a los que son suyos. O sea que todo lo que somos, y esto es para la iglesia, para cualquier creyente. Aquí no hay título, aquí no hay rango. El que profesa tener a Dios, conocer a Dios, servir a Dios, entonces mantenga su firmeza. Manténgase firme, porque este galardón es
hasta el día que el Señor venga. Eso es lo que dice esta enseñanza. Ahora quiero orar para terminar esta enseñanza. Hermanos, agradeciendo a Dios por este precioso momento. Padre que está en los cielos, le damos gracias, Señor, por este precioso momento de meditación en su palabra. Le pido que a través del Espíritu Santo lleve este discernimiento al corazón de los que oyen y que siga ministrándonos, Señor, en nuestras meditaciones, en nuestra manera como guardamos la palabra, que usted la traiga a la memoria en el momento que es preciso, Señor, que recordemos esta palabra. Pedimos que con ella, Señor, haga grandes cosas, que dé aliento, que dé motivación al hombre, que le dé deseos, Padre, de continuar, que se mantengan firmes en el camino de Dios, que podamos entender que tenemos, Dios mío, que sujetarnos a los mandamientos, y en los días difíciles, en los días de debilidad, en los días donde las pruebas se acrecientan, en los días que, Dios mío, cualquier cosa contraria a su voluntad aparezca, podamos resistirla, podamos vencerla en el nombre de Jesús, para mantenernos fieles en el Señor. Le pido que bendiga a los oyentes, bendiga a la iglesia del Señor, a los hermanos en Cristo, bendiga a aquellos que atesoran la palabra de Dios. En el nombre de Jesús se lo pido, que nos siga ayudando a todos para seguir hacia adelante. Amén y amén en esta hora. Bien, amados hermanos, hasta aquí llega esta enseñanza, manteniendo vuestra firmeza en el Señor, para dar, hermanos, una explicación acerca de estas poderosas palabras de el apóstol Pablo al pastor Timoteo y a la iglesia, incluyéndonos a nosotros en este día. Así que mi deseo es que Dios le bendiga, que usted siga adelante, que se motive a seguir sirviendo a Dios con todo su corazón, que demos lo mejor de nosotros, porque el Señor nos conoce y Él conoce nuestra firmeza. Así que mi deseo es que sigamos adelante hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos sorprenda, que de cualquier manera el Señor nos halle dignos de ser llevados por Él. Así que saludos para todos, gracias porque escuchan la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos los hermanos, familias, amigos y hasta los que no me conocen, que están escuchando la palabra de Dios. A veces cuando reviso el canal, dice que hay gente en México escuchando, y si eso es real, bendito sea el nombre del Señor, que pienso que sí. Enviamos saludos para ellos, a los hermanos de Ecuador, de Colombia, de México, y aquí a todos los que nos sintonizan en los Estados Unidos. Dios les bendiga grandemente. Amén. Porque